Amigos, 7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Iniciamos nuestras entrevistas con Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la UCB. Bienvenido, Pablo, siempre. Buenos días, Eduardo. Gusto estar aquí contigo siempre en tu programa. Gracias. Bueno, ya está instalada la comisión de primarias de la plataforma unitaria. ¿Cómo has visto este proceso y cómo crees tú que debería avanzar este esfuerzo que evidentemente no la va a tener fácil, toda vez que uno ve mucho contraste, ¿no?, dentro de los factores de oposición? Bueno, es un proceso complicado, Eduardo, porque esta comisión se instala hace una semana con José María Casal y yo creo que es importante entender que todo esto es un paso previo para las primarias. Yo creo que hay que esperar un poco más para dar a consecuencia con eso. La oposición tiene que organizarse, la oposición necesita de alguna manera entender que la política venezolana no requiere esfuerzo, pero requiere participación. Y esta comisión lo que necesita es entender que los políticos tienen que ir a primarias, tienen que organizarse y tienen que participar. Fíjate, yo venía escuchando esta mañana el anuncio de un grupo llamado el Chavismo Disidente, que se quiere organizar, que quiere participar en las primarias. Yo creo que dentro de ese grupo está Rodrigo Cabezas, porque en estos días nos dio una entrevista y él hablaba sobre el tema. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de decantación, qué tipo de dinámica se puede dar del lado de la oposición para que atraiga al electorado? Pero no solo por un tema de la posible satisfacción que resulte de las condiciones, no solamente por el alto porcentaje en el país que quiera un cambio en el poder, sino lo que tanto hemos hablado, que haya verdaderamente una conexión con una propuesta, con una visión de los que quieren o aspiran llegar al poder y cuáles son sus planes, ¿no? Bueno, la política tiene que ser comunicada, tiene que ser una política de alguna manera que reconecte con la gente, creo que lo hemos conversado en diferentes oportunidades. Tiene que ser una política de calle, Eduardo. Más allá del anuncio de la Comisión Nacional de Primarias, yo creo que el político venezolano necesita volver al hogar, necesita volver a los pueblos, necesita volver a reconstruir ese discurso. En Venezuela se han instalado ideas contradictorias respecto al manejo de la oposición. Algunos políticos quieren instalar ideas, instalan contradicciones. Pero por otro lado, el político no puede esperar a que el venezolano vaya y vote. Hay que buscar el voto en esta oportunidad. Entendiendo que la dinámica política ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? La política venezolana ya no es conflictiva como en el año 2019. No es una política de dependencia norteamericana, que si Trump, que si Biden, no. El escenario que se plantea en este momento es un escenario absolutamente electoral, de diálogo, de negociación. Creo que lo hemos conversado muchísimo en este espacio y en otros, donde la herramienta de la política natural siempre va a ser el diálogo y siempre va a ser la negociación. El voto, por supuesto, es importante, pero más allá de eso, el escenario se plantea a que la oposición tiene que construir oportunidades. Una oposición que no construye oportunidades es una oposición que no le es útil a la gente. La gente quiere que le construyan oportunidades, la gente quiere ver un futuro mejor, la gente quiere seguir un liderazgo propositivo, que es lo que debe estar sobre la mesa. Es lamentable cuando algunos dirigentes políticos de repente plantean escenarios maximalistas sin tener estrategia, pero por otro lado, cuando atacan a sus posibles alianzas o miembros de la oposición. Entonces yo creo que la dirigencia política actual, Eduardo, tiene que ser muchísimo más constructiva que antes desde el punto de vista comunicacional. Pero ahora, desde el punto de vista político, como lo hemos conversado, tiene que entender que los escenarios son totalmente distintos al 2019-2020. Vamos a un proceso presidencial en 2024, luego más adelante la política sigue porque la política no acaba en el 2024 y luego viene un proceso de unas elecciones a lo mejor generales, se pueden elegir candidatos para alcaldes, para gobernadores, para diputados, pero más allá de los cargos, que es lo que tenemos que entender o que el ciudadano quiere entender, es que la política tiene que regresarse en cuanto a su utilidad, tiene que ser útil para la gente. Hay que hablar de pobreza, ciertamente que sí. Hay que hablar de desigualdad, hay que hablar de la encuesta en COVID, hay que hablar de lo que pasa en Venezuela, por supuesto. Pero ya la política de queja y de denuncia no trasciende para ningún lado. Entonces, la mejor forma de generarle utilidad a la gente
es entender que tú puedes construir soluciones sin necesidad de entablar un discurso destructivo, un discurso de confrontación permanente que al final no es productivo para nadie. Entonces yo creo que es momento de generar consensos, es momento de que el político se convierta en un actor de oportunidades, no de catástrofe, no de tragedia, no de contradicciones, construir movilización, construir activismo, construir de alguna manera alternativa, es lo que quiere la gente el día de hoy. Y si la gente siente que los políticos no son una alternativa para el 2024, el venezolano atiende a la política, pero también atiende sus asuntos personales, la economía, la casa, el carro, la familia, la educación. Y ahorita el venezolano está ahí. Tú sabes que ayer me llamó la atención un retweet con respuesta que da Darwin González a Carlos Ocariz, porque acabamos de pasar por el 21N, se acaba de cumplir un año. Y entonces Carlos Ocariz dice: hoy, hace un año, di un paso al frente, la unidad se demuestra con hechos, el sacrificio y la vocación de servicio son la esencia de la política. Entonces Darwin González le responde: no, Carlos, tus decisiones de no ir a primarias ni aceptar el resultado de las encuestas nos hicieron a los opositores perder en el estado Miranda. Bueno, es lo que yo te comentaba de lo que deberíamos ver en lo sucesivo. Me imagino que habrá un debate, me imagino que vendrá una dinámica, ojalá con el máximo nivel constructivo de discusiones, porque hace falta saber qué discuten las organizaciones, los dirigentes. Ahora, esta podría ser una oportunidad, Pablo Quintero, para que emerjan liderazgos, entre comillas, nuevos, incluso aquellos que se están cocinando a fuego lento en las alcaldías, en las gobernaciones. Puede haber novedad en ese aspecto. Sí, y es parte normal de la política, Eduardo. La política es renovación. Creo que es importante entender que los actores políticos, algunos trascienden, otros se mantienen, pero otros pasan. O sea, su ciclo como que acaba. Nosotros creo que lo hemos conversado en este espacio a lo largo del año y de otras oportunidades. Hay políticos que renuncian, pasó en España. ¿Okay? Está Pablo Casado, está Pablo Iglesias. Hay políticos que son derrotados desde el punto de vista electoral y asumen la derrota y son constructivos en otras áreas. ¿Okay? Hay políticos que trascienden y su fortaleza es la gestión, y esa gestión les permite de alguna manera, avanzar en política, construir partido. Al final la política no es un tema de un día para otro, eso es fundamental. No es que yo el día de mañana quiero ser presidente, entonces no, o sea, la política es trabajo 24/7, 365 días al año, campaña permanente. Creo que el oficialismo ha entendido eso. ¿Okay? La política no descansa, en cualquier espacio el político hace política. Ahora, por supuesto que hay gestiones que sí representan éxito. Sin embargo, yo creo que el país de hoy no se puede medir en cuál gestión es buena y cuál gestión es mala. Yo creo que el país de hoy tiene que medirse en términos de credibilidad también, en términos de contraste, en términos de propuesta, qué le propones al país de forma distinta que no la hace el oficialismo, pensando en la oposición. Y lo otro es que yo creo que la gente de alguna manera vota por el que lo movilice, por el que lo emocione y por el que termine convenciendo. En este momento, ¿cómo ves a Nicolás Maduro? Y te hago esta pregunta, porque cuando la gente vota, evalúa costos y ganancias, ¿no? ¿Puede haber en la Venezuela de hoy un porcentaje importante de personas que dicen: chico, no me gusta Maduro, no soy chavista, me he opuesto toda la vida a ellos, pero caramba, me da miedo que llegue la oposición, porque ¿cómo sería eso? ¿Puede haber gente que piense así? Sí. En cantidades importantes. Es muy probable, Eduardo, porque el opositor tiene que trabajar para llegar al poder, no para siempre ser opositor. Hay candidatos, hay dirigentes que toda su vida se han preparado solo para ser opositores. No demuestran a la sociedad, a la gente, al elector, que están hechos para llegar al poder. Otros sí, ¿okay? Otros construyen liderazgo, construyen gestión, construyen propuestas y se preparan. Y al final la gente vota por el que le genere más confianza, por el que le genere un poco más de estabilidad, ¿okay? En base a su propia experiencia también. Entonces yo creo que es importante que la oposición y tanto el chavismo entienda que el venezolano de hoy, independientemente sea cual sea el escenario, requiere confianza y requiere certeza. Y esa certeza no se la da un numerito en una encuesta, porque las encuestas son la fotografía del momento. ¿Okay?
Entonces yo creo que es importante entender esa realidad de cara a las presidenciales. Mira, vamos a hacer una pausa, Pablo, 7:14 minutos hora de Venezuela. Pablo Quintero es politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hay gente que siente que la Venezuela de hoy tiene mucho de espejismo ante cosas que vemos en actividades comerciales, particularmente en el tema comercial, ¿no? Y en las llamadas burbujas en un país de contraste. Y la gente quiere como que deletrear, descifrar qué puede estar ocurriendo. Y hay un proceso de diálogo que a veces se hace más visible, a veces regresa a la visibilidad del país y la gente dice, mira, se ve que vienen hablando, porque pasa esto, porque pasa aquello. Al margen de lo que pueda ocurrir en el regreso al diálogo de México, ¿no? Pero yo quisiera saber de tu punto de vista, ¿cuál es el gran peso del éxito que pueda tener ese diálogo? ¿Cuál puede ser el gran factor determinante del diálogo en medio de lo que deseamos los venezolanos como progreso para todos? Amigos, regresaremos. Bueno, Pablo Quintero, politólogo, te preguntaba por el diálogo, porque da la impresión de que el diálogo va a ser un proceso paralelo a todo este camino que va a ir al lado de las primarias, las presidenciales y las del 2025. Eduardo, el diálogo va a estar en política siempre. El que quiera negar esa realidad no entiende los fenómenos políticos. En Venezuela se habló del diálogo en el 2014, hubo diálogo. 2017 hubo diálogo. Que no funciona, eso ya es otra cosa. Pero en Venezuela va a haber diálogo y existirá el diálogo siempre, independientemente del clima de opinión. El diálogo es necesario entre adversarios, entre políticos, entre radicales, porque el diálogo además que es tu única alternativa. La oposición, si revisamos las fortalezas de la oposición en su conjunto, la radical, la moderada, etcétera, ¿qué tienen el día de hoy de distinto o cómo se ha fortalecido a lo largo de los años? La respuesta queda en el aire porque la oposición no se ha fortalecido. Se aplicó una estrategia en el 2019 que ni de eso vamos a hablar, porque eso no existe en este momento. Esa estrategia desafortunadamente no fortaleció a la oposición. Si vemos el escenario internacional, está totalmente debilitado. Entonces yo creo que el diálogo va a fortalecer de alguna manera la construcción de alianzas, la construcción de puentes electorales. Pablo, ¿cómo ves tú la vida interna de las organizaciones políticas, que es tan importante? Fíjate, esta mañana hablaban de AD, uno tiene que leer si es la de Bernabé Gutiérrez, si es la de Ramos Ayub, quiénes son. Tú hablas de COPEI igualmente, hay ahí como una ambigüedad. Yo tengo entendido que hay como 4 COPEIs. Por eso, entonces, ¿qué importancia tiene que volvamos a entender un poco qué hay detrás de los logotipos y los colores de los partidos? ¿Y qué pasa dentro de esas organizaciones? Oye, ¿quiénes son sus dirigentes? Te aseguro que en Venezuela la gente sabe más quiénes son los miembros de los equipos del béisbol o del fútbol exterior que incluso de la dirigencia y las organizaciones políticas. Bueno, porque yo creo que en Venezuela se ha desdibujado mucho ese tema de la importancia de la simbología, tú lo estás mencionando, de la importancia de la tarjeta. Y al final yo creo que todo eso tiene un peso fundamental al momento de votar. La gente, por ejemplo, vota por lo que ya conoce, pero es parte también de una estrategia, Eduardo, todo este desorden que se ha promovido por un sector político también de 5, 7 tarjetas, 4 tarjetas. Al final la gente vota por el que le convence en un proceso electoral. Nicolás Maduro en este momento se ha fortalecido en comparación con tiempos previos en los que, como tú acabas de decir, había un conflicto abierto en la calle y había protestas y había otra situación a nivel de lo que es ese ambiente público. Yo creo que sí, pero las encuestas son las que tienen que reflejar ese tipo de resultados. O sea, yo creo que el presidente Nicolás Maduro se ha fortalecido desde el punto de vista internacional, opinión pública internacional. La oposición sí está derrotada en ese escenario. Yo creo que sí hace falta mucho reflexionar al respecto. Y por ejemplo, cuando se habla de diálogo, que siempre se pone sobre la mesa el tema de las sanciones, del bloqueo, el rol de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos, entendiendo que para la oposición ha sido una prenda importante
a la hora de negociar esto del bloqueo o las sanciones. ¿Tú te imaginas un camino andado en los próximos tiempos, en el corto plazo, donde pueda haber noticias de flexibilización en ese aspecto? Bueno, yo creo que el diálogo va a traer flexibilización. Habría que apuntar un poquito más a ver qué es lo que está pasando económicamente en Venezuela. Hay cierta apertura. Considero que la oposición necesita de alguna manera entender lo que está pasando desde el punto de vista económico y comercial para mover a la gente. Yo creo que, insisto, Eduardo, el diálogo forma parte de la política, son las herramientas de la política y no va a desaparecer, independientemente de cualquier escenario electoral que exista o cualquier problema político a nivel internacional. Yo creo que el diálogo es una constante en el tiempo de la política y la oposición tiene que entenderlo hasta el cansancio. Ahora bien, ¿con quién tú dialogas? ¿Cuáles son las alianzas para construir diálogos productivos? Esa es otra cosa. Fíjate, Nicolás Maduro recientemente un día dice, mira, quizás se adelanten las elecciones. Otro día dice, Capriles, te invito a debatir o te llamo a que debatamos. Claro, esas cosas parece que se quedan en el aire, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de la fecha de las elecciones? Porque pareciera que las elecciones previstas para el 2024 no solamente servirán para determinar quién será el próximo presidente, sino también para el tema de reconocimiento, para las relaciones internacionales, para la transición a una nueva etapa, desde la visión de los actores internacionales con respecto a la legitimidad que pueda tener o no Nicolás Maduro, según esos criterios, ¿no? Sí, las elecciones dan legitimidad, construyen legitimidad, lo vimos con Petro, lo vimos con Lula. Y al final yo creo, Eduardo, que de ganar unas elecciones, la oposición o el oficialismo va a tener que entenderse con los actores, los vecinos, Lula, Petro, es parte de la política. Al final las elecciones construyen legitimidad, las elecciones construyen alternativas y de alguna manera construyen soluciones también. Yo sí creo que es importante que la oposición entienda que es momento de entenderse desde el punto de vista internacional y con todos los aliados internacionales, a pesar de sus diferencias ideológicas, tal es el caso de Petro y de Lula. Fíjate tú cómo Petro, que no era precisamente el candidato de los factores de oposición en Venezuela, pero ha jugado un papel como de descongestionador o de descongestionamiento, ¿no? De muchas cosas que estaban allí trancadas Bueno, es o parte del apretadas. liderazgo que Petro busca también a nivel internacional, desde el Foro de Sao Paulo, desde el punto de vista de la izquierda internacional. Petro de alguna forma, al igual que Lula, van a buscar conciliar, van a buscar entenderse, van a buscar abrir puentes y tratar de construir soluciones en Venezuela, que al final representa un conflicto para todos los países vecinos. ¿Cómo estás viendo tú hasta ahora el debate político en Venezuela? ¿Qué notas? ¿Qué se destaca para ti? Veo conflicto, veo deterioro, veo poca comunicación, veo contradicción, veo escasez de criterio, veo falta de moderación. Son muchas cosas que al final yo creo que la gente percibe también. No es que lo veamos nosotros porque somos un ente superior, no, es porque está a la vista. Cuando tú investigas y tú revisas a profundidad qué pasa en el diálogo político venezolano, tú ves conflicto permanente, tú no ves solución, tú no ves propuesta, no ves cohesión, no ves futuro tampoco. Entonces yo creo que si la oposición no se encarga de comunicar ideas, de instalar emociones, es muy probable que la oposición siga divagando y no construya un camino o una movilización para el 2024. Pero a grandes rasgos lo que vemos en los actores políticos opositores es debilidad, cansancio, y es un cansancio producto de estrategias fracasadas que dilapidaron la política en Venezuela, que hay que reconstruir, que hay que hacer un trabajo de fondo y preparar una campaña presidencial desde el punto de vista comunicativo y de reconexión de emociones. Eso es lo que tiene que hacer el venezolano o el dirigente político venezolano. Pero hoy en día se ve una comunicación muy, muy deteriorada, producto, Eduardo, de muchísimas contradicciones. Actores que un día dijeron, yo no voy a votar, ahora sí voy a votar. Actores que decían, mira, aquí no se dialoga con el gobierno, con el régimen, ahora hay que dialogar. Actores que promovieron salidas ficticias y ahora sí soy candidato, entonces, o estoy haciendo campaña. Yo creo que hay que llamar a la reflexión en ese caso. Qué interesante todo eso que has dicho en el plano aparentemente contradictorio. Bueno, Pablo, te agradezco mucho esta visita. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Vale, Eduardo, muchísimas gracias a ti. Gracias por venir.
Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Volveremos.